La palabra de Dios declara en Isaías 61, versículo 1 al 3, que dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestra vida con su palabra. Debemos recordar que Isaías vivió cuando el pueblo de Dios se encontraba dividido en dos reinos: Israel, el reino del norte, y Judá era el reino del sur. El reino del norte contra Dios había pecado grandemente y el reino del sur estaba en la misma dirección. Y es bueno nosotros darnos cuenta que la vida, cuando hay problemas y dificultades, problemas de pecado, la vida se torna un tanto abatida, la vida se torna un tanto difícil, las cosas no salen como verdaderamente deberían de salir y hay ciertas dificultades en el entorno cuando estamos dominados, intervenidos por lo que no es Dios. Aquí Isaías directamente podemos decir que está hablando de la venida de Cristo. Isaías está profetizando y hablando de la venida del Mesías. Recordemos que Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un evento glorioso que le sucedió a Cristo cuando estaba siendo bautizado. Y aquí, sin duda alguna, mis amados hermanos, podemos observar lo que Isaías está hablando de lo que Cristo viene a hacer a la tierra, de qué es el evangelio y lo que verdaderamente sucede con una persona que se entrega a Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar, el mensaje que Cristo llevó, no agregarle, no quitarle, porque no pondrá más bueno. El evangelio no se va a poner más bueno de lo que está, porque el evangelio es bueno y el evangelio es poder, no hay que agregarle nada. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de Dios, para gloria suya. Amados, nosotros nos damos cuenta que
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es complicarle la vida al hombre, todo lo contrario. Isaías estaba hablando de lo que Cristo venía a hacer en la tierra. Y la manera que lo expone llama mi atención, porque cuando habla de cosas buenas, habla de libertad, habla de sanar, habla de alegría, habla de presencia de Dios. Y es bueno que nosotros, los que predicamos la palabra, tengamos pendiente, hermanos, presentar el evangelio de Cristo como verdaderamente Cristo quiere que nosotros lo presentemos, porque sin duda alguna, por las exageraciones de algunos y las malas interpretaciones, han presentado el evangelio como un cuco, de tal manera que muchos piensan cuando se le hace el llamado para que vengan a los pies de Cristo. Isaías estaba hablando de la venida del Señor y de lo que Cristo iba a hacer en el corazón del hombre que lo recibiera, y a lo que Cristo venía a la tierra. Hermanos, e Isaías lo habla con verdad. Luego Cristo, cientos de años después, en Lucas capítulo 4, versículo 18, nos utiliza esa misma expresión, y cuando está en el templo, según Lucas capítulo 4, versículo 18, usted lo puede buscar en su Biblia. Esas son las palabras que exactamente Jesucristo vino a presentar, y es el mensaje que Cristo da frente a la gente que estaba en el templo en el día de reposo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, como era costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice el 20, luego enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amados hermanos, no es casualidad que más de 400 años después Cristo habla, cuando llega frente a todos en la sinagoga, el ministro le pasa el libro de acuerdo al protocolo para que él le dé apertura a la palabra, le dé inicio a la palabra, y justamente Cristo abre el libro de Isaías. Y le voy a decir algo, en esa época el libro que le pasaron no era una Biblia como la de ahora, que está organizada de manera cronológica, si pudiera decirse, sino que le pasa el libro, y Cristo, sin buscar específicamente esa lectura, justamente cuando abre el libro, está hablando de la profecía que dio Isaías, pero en ese momento no le estaba dando como una profecía, sino que estaba hablando del cumplimiento de esa profecía, y estaba hablando de él estaba hablando. Jesucristo estaba hablando no en profecía en ese momento, sino que estaba hablando de él. No estaba hablando de otra persona, estaba hablando de él. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Amado hermano, Cristo no dijo estas palabras para hacer alarde de la unción del Espíritu Santo, ni para que la gente que esté ahí simplemente se diera cuenta que él era el enviado del Señor. Cristo no estaba en ese lugar presumiendo del poder de Dios, ni de que Dios lo usaba.
Jesucristo vino y presentó un mensaje elocuente, un mensaje lleno de amor, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje reconciliador, un mensaje de cambio, un mensaje de libertad en momentos donde había un yugo, el yugo romano oprimía a Israel, amén, las fuerzas del mal invadían la tierra en un lugar sin esperanza, donde los que tenían la ley estaban corrompidos. Cristo no vino a acusarles en ese momento, ni tampoco vino a enfrentarlo a ellos en ese momento, sino que Cristo vino con un mensaje de esperanza. Y me imagino al maestro hablando frente a todos, con esa calma y esa unción, con esa presencia de Dios que lo caracterizaba, con ese amor que lo caracterizaba, hablando esas verdades que fueron dichas cientos de años atrás. Entonces él la estaba confirmando en el presente, pero hablando de sí. O sea, lo que yo leí que se dijo se cumple en este momento. Aquí yo estoy y el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Hermano, aquí Cristo no lo vemos poniendo la voz engolada, ni hablando de manera desesperada. Aquí no vemos a Cristo en una actitud de tumbando gente, ni tampoco dándosela el que tenía la más unción que cualquiera, sino que Cristo vino como lo que Él es, el Hijo de Dios, trayendo un mensaje reconciliador. Y da pena y tristeza que muchos de nosotros no vemos esto de la manera que tenemos que verlo, y hemos querido ser algunos más cristianos que Cristo y presentar un mensaje de miedo, presentar un mensaje de susto, presentar un evangelio de angustia, presentar un evangelio de ruido, presentar un evangelio de batalla, presentar un evangelio de luchas. Cuando vemos que Cristo dijo a lo que Él vino, cuando se le da el libro del profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, yo no vine a complicarle la vida a los pobres. Yo no vine a complicarle la vida a la gente. Yo no vine a introducirle miedo a nadie. Yo vine a dar vida, y vine a dar vida plena, y vine a dar vida en abundancia. Cuando la palabra habla de pobre, no está hablando de pobres. Mucha gente piensa que se está refiriendo al pobre a nivel económico simplemente. Se está refiriendo a los pobres a nivel del espíritu, a nivel de la moral. Gente que también lo tiene todo, pero no tiene paz. Y también los pobres que no tienen ni siquiera nada que comer. Y es lamentable, hermanos, que nosotros se nos olvida que el dueño de la salvación y que el dueño de la iglesia vino para dar buenas nuevas, que significa buenas noticias. Y yo me pregunto, ¿por qué a veces tenemos ese mensaje de juicio? ¿Por qué a veces tenemos ese mensaje acusador? ¿Por qué a veces constantemente vivimos botando fuego por la boca, ignorando que Cristo lo que vino es a traer buenas nuevas a los pobres? Y me atrevo a decir que muchos de nosotros le hemos complicado el entrar a la salvación a algunos que quieren entrar por la forma que presentamos el mensaje de Jesucristo. A los tales les invito a mirar la manera que el dueño de la iglesia y que el que murió por la iglesia, Cristo, presentaba el mensaje. Jesucristo pudo venir ahí hablando de una manera
fuerte, estridente, para reventarle los tímpanos de los oídos a la gente y para mostrar el poder de Dios que estaba en él y empezar a tirarle puya a los escribas, empezar a tirarle puya a los fariseos y empezar a decir hay gente y hay muchos, como yo veo ahora a veces, hermanos, que a veces tenemos ese mensaje. No vimos a Cristo aquí diciendo no, porque los mundanos o los liberales o los legalistas o los conservadores o los ultraconservadores. Yo vine a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amado hermano, a eso vino Cristo. A eso vino Cristo, a tener un mensaje de arrepentimiento, predicado en amor, a traer libertad, a pregonar salvación, a decirle a la gente que Él no vino a complicarle la vida. Y si Cristo no le complicó la vida a la gente, ¿quién soy yo para complicársela? Sí, porque a veces se la complicamos. Y a veces vivimos un evangelio de desasosiego constante, de miedo, un evangelio de cuco, un evangelio del cuco de los muchachos en los tiempos antiguos. No haga esto que el cuco. De tal manera que muchos le sirven a Dios no por reverencia, sino por miedo. No hacen las cosas para la gloria de Dios, sino por miedo. Pero miedo de ese que te pone a temblar. Miedo de ese que te pone a correr, no de temor reverencial. Y no podemos nosotros. Gente cerrándole la puerta a otros que quieren entrar al dueño de la iglesia que se llama Cristo. Y a muchos se la cerramos. No, porque las puertas de esta iglesia están abiertas para aquel que quiera salir por ahí. Por esto y por aquello. Y muchas veces por cosas que no están en la Biblia. Jesucristo no vino para los pobres simplemente económicamente hablando. Y ese concepto está en mucha gente. De hecho, ahora es que hemos entendido muchas cosas. Pero antes las iglesias las ponían en los barrios, en los lugares pobres, porque la gente creía que ahí era que necesitaban de Dios. Haga un análisis y una estadística para que usted vea cuántas iglesitas en los barrios. Porque tenemos el concepto de que ahí que hay nada más problemas. No, vamos a meter iglesias donde sea. En Piantini, en Naco, en la parte alta de la ciudad y de las ciudades, porque también ahí hay pobres, quizá no a nivel económico, pero sí a nivel espiritual, a nivel moral, y Cristo vino para todos los pobres a nivel económicamente hablando y los pobres a nivel moral, sí, porque hay gente que lo tiene todo, pero son pobres, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen sosiego, y a eso también Jesucristo vino a libertarlo. Hubo una época que la gente creía que los ricos iban al infierno. Y le hemos complicado tanto el asunto del evangelio, de tal manera, fulano es rico, se va para el infierno. ¿Quién dijo eso, hermano? Si bíblicamente comprobado tenemos personas multimillonarias que Dios le daba dinero. Dios le ayudaba a crecer a nivel económico. Pero por entender y por tener una mentalidad no bíblica, a muchos le hemos complicado la entrada al camino del evangelio. Y al pecador hay que decirle que venga Cristo, que Cristo no le complica la vida a nadie, que Cristo no apalatra a nadie, que Cristo no le hace daño a nadie. Cristo no vino a hacerle daño a nadie. Cristo no vino a hacerte sufrir, porque Él dijo que ligera era la carga y que la lleve sin miedo. Cristo no vino aquí a ponerte peor de lo que tú estabas en el mundo o más feo de lo que tú eras en el mundo. No, Jesucristo vino a ungirte también, a libertarte de la cautividad, a libertarte del pecado, a darte salvación, a darte vida, a cambiar tu lamento en alegría, a cambiar tu lamento en baile,
a resolver tus problemas de pecado, de tristeza, de amargura, de dolor, tus problemas familiares, tus problemas emocionales. A eso vino Jesucristo, no a complicarte la vida. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A dar salvación. ¿Por qué no venir al evangelio? Es más, hemos presentado un evangelio tan de miedo, pero tan de miedo, que hay inconversos que dicen, yo no me quiero convertir porque yo estoy muy joven. Lo dicen, porque creen que si se convierten se van a poner viejas o viejos. Todo lo contrario, el evangelio te rejuvenece, papá. El evangelio te cambia. El evangelio te da vida. El evangelio te hace vivir y caminar en el gozo de la salvación y en una juventud firme que Dios te da. No hay que correrle al evangelio. No hay que correrle al evangelio. No, a Cristo no hay que correrle, porque Cristo vino a libertarnos. Este mundo está atado. Lo declara la palabra, está perdido en sus delitos y pecados. ¿Y qué viene Cristo cuando una gente lo acepta? Lo liberta. Si usted no podía dormir, usted duerme. Si usted no podía comer tranquilo, usted come. Si usted no puede vivir tranquilo, usted vive tranquilo. Usted se acuesta en paz. Basta de querer agregarle al evangelio carga que Cristo no le ha puesto. Varón, tú te convertiste ayer, prepárate que van a venir muchas luchas. Pero ¿y por qué meterle miedo a la gente con eso, por Dios? Vamos a decirle, sí, te van a venir luchas, pero Dios va a estar contigo, no tenga miedo. No nos concentremos en la lucha, por Dios. Vamos a concentrarnos en lo que Dios quiere que nos concentremos, que es su constante presencia con nosotros, que es su constante ayuda, que es su constante amor y su fidelidad que siempre está con nosotros. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Tu mente cambia cuando tú te conviertes. Tu vida es transformada cuando tú te conviertes. Las cosas las ves de manera diferente. El pecado lo desechas. No te agrada. Si eres un mentiroso, deja de mentir. Si trabajas en una empresa y sobra dinero, tú no te lo vas a robar, tú lo vas a entregar al dueño. Tú no vas a estar burlando ni engañando a tu jefe cuando tú eres un siervo de Dios. Lo que necesita la sociedad es el evangelio de Jesucristo. Lo que necesita el mundo es el evangelio de Jesucristo. Si tú estás en Cristo, tú no vas a golpear a tu mujer, como yo vi el video que ese hombre estaba golpeando. Me dijeron que era por allá, por Samaná. Y que hoy le van a conocer medidas de coerción, dicho sea de paso. Si ese hombre tiene a Cristo, no va a hacer eso. Hágale lo que le haga a la mujer, él no va a hacer eso. Cuando tú tienes a Cristo, por cuanto tú eres libre, tú no robas. Cuando tú tienes a Cristo, tú no tomas a la mujer ajena. Cuando tú tienes a Cristo, tú eres justo. Cuando tú verdaderamente tienes a Cristo, tú no mientes, tú no tienes envidia, tú no te robas lo que no te pertenece. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú no te emborrachas, ni amaneces en una cuneta bebiendo como un loco viejo. No. Cuando tú tienes a Cristo, tú no te vas con cualquier mujer que encuentre en la calle. Porque ya tú eres libre. El que hace eso es porque está atado, es porque está ciego, es porque está cautivo. Entonces, ¿qué viene Cristo? Yo vengo a darte la verdadera vida. Yo no vengo a complicarte la vida. Yo vengo a darte la verdadera vida. La que yo doy, la paz que yo doy. Dejemos de presentar un evangelio de cuco y de miedo, que Cristo no lo hizo. Presentemos el evangelio de Jesucristo. Yo me acuerdo que una noche fue un grupo de evangelistas a predicar en una campaña. Y lo primero que dice fue que Dios le mostró que por ahí se iban a morir 4 familias. Estaba todo el mundo así, pianito y asustado. Porque siempre aparecen los que viven viendo al diablo en todo.
y que desde que abren la boca todo es el enemigo, y desde que abren la boca todo es Satanás, y desde que le dan un micrófono en la mano es juicio y es problema. Señores, pero ese no es el evangelio de Cristo, por Dios. Jesucristo, cuando describe a lo que vino, no dice ahí que él vino a complicarle la vida a la gente. Cristo le vino a hacer la carga ligera. No le compliquemos a la gente su vida cristiana. Simplifíquesela diciéndole que Cristo le ayuda con su carga. Cuando tú eres cristiana, si tú tienes un esposo con problemas, Jesucristo te ayuda. Si tú tienes hijos con problemas, Jesucristo te ayuda. Cuando tú eres cristiana o cristiano, si tú tienes inconveniente, Jesucristo hace la carga más ligera y no te vas a ir a tirar del puente si verdaderamente tienes a Cristo, porque Él te ayuda. Por eso dice, yo vine a libertar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El que quiera seguir mirando al diablo hasta en la sopa, ese es su problema. Señores, hay gente que no descansa, que dicen que son cristianos, pero no tienen paz. Van a un culto y dicen que el enemigo se le paró en el camino y no podían ir. Si van a la oración y todo es el enemigo, y todo es el enemigo. Entonces, estirando por tierra lo que Cristo dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. Gente que aparentan estar más complicado que muchos inconversos, que si hay gente que lo oye no le van a seguir, porque todo es una melancolía, todo es una queja, todo es un problema, todo es un demonio, todo es una lucha. ¿A dónde está la gloria de Dios en tu vida? Soñándose con el infierno, soñándose con cosas oscuras, viendo demonios todas las noches. ¿Cuándo vas a ver ángeles? ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo vas a soñar que en un lugar de paz? ¿A dónde está lo que Cristo dice que vino a hacer en tu vida? Suelta esa religiosidad y empieza a disfrutar el evangelio que Jesucristo te trajo, que Jesucristo te ha dado. Y empieza a vivir conforme a la palabra. Porque habemos muchos de nosotros que creemos que por la lucha que tenemos vamos a vivir, vamos a hacernos más espirituales. Hay muchos de nosotros que hemos asumido una postura de autoconmiseración y nos consolamos porque varón, el que no tiene lucha, que se revise, varón. Bueno, Jesucristo dijo en Mateo 4, dice Mateo dice en Mateo 4, que cuando Cristo fue tentado y llevado por el Espíritu para ser tentado por el enemigo, Jesucristo resistió al enemigo y se fue. Y luego vinieron ángeles y le servían. Tiene que haber un tiempo de bonanza, tiene que haber un tiempo de estabilidad, tiene que haber un tiempo de regocijo, tiene que haber un tiempo de paz en tu vida, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Pero habemos muchos de nosotros que toda la vida de cristiano es de sueño negro, de sueño de gato negro, de lechuza, de calavera, de infierno, de viajar por el infierno. Y entre más somos así, a veces más contentos nos sentimos. Usted no es feliz, déjeme decirle. Usted no está inspirando la felicidad que Cristo da. No puede ser que cada vez que usted que diga que tiene a Cristo abre la boca, la abra para decir que hay un problema. Tiene que revisar su vida. Tiene que haber un momento que usted cante el himno de victoria, porque Cristo a eso nos llamó. Tiene que haber un momento que usted diga, he resistido, estoy en bonanza. Señores, hasta Ana, que vivía sufriendo en un momento, con Penina su rival que la irritaba, luego encontramos en la misma Biblia que Ana cantó el himno de victoria, y esa que lloraba y no comía glorificaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos diferente a lo que Cristo quiere que estemos y creemos que estamos bien? Van a venir luchas, yo lo sé, porque yo he pasado por luchas. Y grandes. Si te la cuento, ya tú sabes qué pasará. Llorarás. Y hasta si te cuento las mías, vas a desear haber estado ahí para ayudarme.
Pero yo no fui llamado para eso, yo fui llamado para contar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y a veces buscamos unos testimonios y entre más susto le metemos a la gente, mejor. El evangelio no es susto. El evangelio es paz. El evangelio no es lucha. ¿Cómo usted está? Batalla, bro. ¿Y cómo te fue? Una batalla, esa campaña, una batalla. El diablo se levantó, hermano. ¡Ay, mire! Pero ganamos la victoria. Y fuiste a predicar, sí, una batalla. Y dieron la campaña en la iglesia, una batalla. El inconverso que te oye no va a seguirte nunca, porque tú lo que le vas a meter miedo. Dijo el Señor a uno que le libertó: ve, cuenta y di cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tú no tienes que contar cosas grandes que Dios ha hecho contigo, no. Toda la vida te la vas a pasar contando el cuento del infierno, que te soñaste con el infierno, cruzando un río frío. Le doy gracias a Dios que nunca me he soñado con el infierno, ni me interesa. Lo que la Biblia me dice del infierno para mí es suficiente. Anhelo soñar con la gloria. Una vez vivía al lado de una hermana y me dijo: hermano, tengo una semana que no duermo. Le digo: ¿por qué? Porque andan unos demonios rondando, Jorge Vázquez. Le digo: ¿cómo? Sí, el Señor me despierta para que yo los oiga. Y me dijo: ¿y tú no los oyes? Le dije: yo duermo como una piedra. Desde que me tiro ahí me duermo como una piedra, porque me dice la palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me hace vivir confiado. Si anda algún diablo por ahí, se equivocó, porque yo habito al abrigo del Altísimo. Ni me interesa que Dios me despierte, que lo agarre Él. Pero a veces nosotros asumimos una posición tan equivocada, pero tan equivocada, que lo que hacemos es que, lejos de inspirar a que otros vengan a Cristo, le metemos miedo por la actitud que tenemos. Porque es una vida oscura, una vida gris constantemente, una vida llena de tiniebla, una vida llena de problemas. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y les advierto a los que se han convertido: no se dejen asustar. Sí, le van a venir lucha, pero papá Dios estará con ustedes. Le van a venir grandes tropiezos, pero Dios va a estar ahí. Y aunque sean grandes los tropiezos, aunque ustedes sean torpes, como dice el Señor, aquel que esté en estos caminos, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque Dios dice: mía es tu batalla. Hay gente que no sale de una batalla. ¿Tú sabes por qué? Porque han quitado a Dios y se han echado y están luchando ellos. Deje que Dios sea el que luche y duerma tranquilo. La noche se hizo para dormir. Duerma en paz. Levántese tranquilo. Cuando usted no duerme de noche, al otro día lo que usted está nervioso, hablando cosas que no salen, que no debe decir. Se siente con los nervios alterados. Pero hay gente que se cree que por la lucha que tuvo anoche con el diablo se levanta más espiritual hoy. Bueno, yo soy uno de los evangélicos que duerme, créame. Y cuando hay programa de oración a las 3 de la mañana, pongo el despertador para que me despierte. Le doy gracias a Dios por eso. A las 4:30 tengo que levantarme para venir para acá, para orar y prepararme. Gloria a Dios. Pero después Jorge Vázquez duerme. Porque a eso me ha llamado Dios. Hay hermanos que tú lo ves con ojera. Y tú le dices: fulano, ¿y qué es lo que pasa? Que está de... No, porque tuve una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo anoche. Pero varón, la noche se hizo para dormir. ¿A dónde está el ángel de Jehová que te cuida? No, es que yo soy muy espiritual. Pero tú lo ves lleno de ojera, porque no duermen. Esa no es la paz ni la libertad que Cristo nos vino a dar. No camina equivocado. Eso no te hace más espiritual. La lucha tuya la pelea Dios. Cuando tú duermes, la lucha tuya la pelea Dios. Y cuando tú estás de pie, la pelea Dios juntamente contigo. Amén. ¿Qué dice el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ya yo soy cristiano. Se equivocó el enemigo si cree que este que está aquí
lo va a ver deprimido. Ya Jesucristo se llevó esa depresión. Como dijo aquel, Jesucristo acabó con todo. Jesucristo acabó con esa melancolía. Jesucristo acabó con esos insomnios. Jesucristo acabó con ese llanto. Jesucristo acabó con esa melancolía y autoconmiseración. Jesucristo acabó con esa queja. Jesucristo acabó con esos demonios que me atormentaban por las noches. Jesucristo acabó con esa falta de sueño. Ya yo descanso. Porque Jesucristo acabó con todo aquello que me oprimía, con todo aquello que me mortificaba, con todo aquello que me dañaba, con todo aquello que me estaba acabando la vida. Tú no viniste al evangelio para Dios acabarte sufriendo. Tú no viniste al evangelio para Dios destruirte. No te autodestruyas. Levántate, recibe la paz del Señor, recibe el poder de Dios y vive el evangelio contando a otros lo grande que Dios ha hecho contigo. Vete, cuenta y di lo grande que Dios ha hecho contigo. Pero no le meta miedo a la gente, que el evangelio no es cuco ni es miedo. Deja esa religiosidad, que eso es lo que te va a hundir. Deja esa vida. El evangelio se caracteriza por vivir en la paz de Cristo. ¿O es hipocresía lo que vamos a hablarle a la gente? Le vamos a hablar entonces hipocresía a la gente. Es mentira. Es tiempo de entender lo que dijo Isaías y lo que Cristo rectificó. Si eso no se ha cumplido en tu vida, arrepiéntete. Si eso no se ha cumplido en tu alma, ve a los pies de Jesucristo y dile: yo me quiero convertir, pues yo no quiero seguir en esta locura. Señor, hay cristianos que no duermen porque los demonios, todo lo que anda por la noche lo oyen. Y ellos creen que son muy espirituales por eso. A paz te llamó Jesús. A paz te llamó el Señor. No te dejes engañar. No te dejes entontecer. Jesucristo te llamó y te libertó. Yo soy libre. A mí no me importa lo que haya pasado en el pasado. Si mi abuelo me vendió a Satanás, Jesucristo pagó mi rescate. Tampoco me importa que me recuerden eso. Ya Cristo me compró y yo soy libre. Porque a eso vino Jesús. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un día como hoy, levántate y agarra el toro por los cuernos y levanta tu cabeza. Y piensa en esto que Cristo dijo él de sí. Y si en tu vida Él no ha hecho esto, revísate. Revísate. Si tú entiendes que no ha sucedido eso que dice Lucas 4, verso 18, revísate, porque Cristo no miente. No miente. Padre, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Nosotros queremos servirte y llevar tu carga, porque tu carga no pesa. Tu carga, dice la Biblia, que es ligera. Y yo no voy a decir otra cosa, porque es lo que la Biblia dice. Mira, Señor, aquellos que viven un miedo, un desasosiego, un susto por todo, una amargura. No pueden comer, no pueden dormir, no pueden nada. No pueden hacer una campaña, no pueden hacer un culto, nada, porque todo es una lucha. ¿A dónde? ¿A dónde está su mentalidad, Señor? Liberta esas mentes. Y que ellos se autoevalúen y puedan vivir para la gloria tuya y para la gloria de tu nombre, contando y diciendo lo que tú has hecho con ellos, que los has libertado del yugo del diablo. Tú eres libre. Di: yo soy libre. Jesucristo me ha hecho libre para su gloria y para su honra. Amén.